Buenos días, les doy la bienvenida a una nueva clase de la asignatura Odontopediatría. Hoy desarrollaré el tema exodoncia, técnica de exodoncia. Soy la doctora Graciela Ochonga y formo parte del equipo de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien. La extracción dentaria es una práctica que se hace regular en el consultorio del odontopediatra. Y vamos a conversar hoy en cuáles casos va a estar indicada esta práctica y cuáles son los pasos y los puntos o las características a tener en cuenta diferentes a las diferencias que hay entre el niño y el adulto. Muchas veces no se logra la prevención ni la restauración ni el tratamiento pulpar para mantener la integridad de las piezas dentarias por diversos factores. Entonces llegamos a la indicación de la extracción. Esto es una práctica que representa el procedimiento por medio del cual se va a realizar la abulsión o extracción de una pieza o de una porción de la pieza dentaria desde el alveolo afuera. Y se realiza a expensas de la dilatación de las tablas alveolares y de la ruptura del ligamento periodontal, y donde vamos a utilizar elementos instrumental adecuados para esta técnica. Generalmente manifiesta el fracaso a la posibilidad de mantener el elemento dentario en boca. Muchas veces es una prestación traumática que puede predisponer a una carga negativa en la conducta del niño en el consultorio, motivo por el cual se necesita una preparación específica previa, ya que este tratamiento puede también despertar ansiedad y miedo, manifestándose con actitudes y comportamientos que van a interferir en la cirugía, y en algunas situaciones no se puede realizar la misma. También, como consideraciones generales, debemos tener en cuenta que nuestro paciente niño tiene una apertura bucal pequeña, que tenemos también la presencia de los gérmenes dentarios que están alojados entre próximos a las raíces de los elementos anteriores o alojados entre las raíces de la serie temporaria. Su articulación es más plana y puede llegar a tener algias el niño en procedimientos que se tornen muy prolongados. También hay que saber y tener en cuenta que el paciente niño tiene mayor irrigación y permeabilidad de los tejidos óseos. En los pacientes que tengan alguna cardiopatía, vamos a tener que tener en cuenta la profilaxis antibiótica preventiva de la endocarditis, y también es muy necesario realizar una motivación previa a nuestro paciente, tanto para la exodoncia como para la anestesia. Quizás en un encuentro anterior a la cirugía, en una otra sesión, podemos mostrarle los instrumentos de trabajo, podemos hacer que los tome, que los palpe, que los conozca. Miren, debemos motivar al paciente
para esta práctica que por lo general es muy temida por ellos. Y a la vez tenemos que instruir a los padres explicándoles cómo se va a realizar. Y de esta manera lograremos la contención y colaboración de parte del niño. Tengamos presente que podemos utilizar una regla de las 3 S, donde hablemos de tener seguridad, que esa seguridad va a estar dada por el conocimiento científico de la teoría, de los procedimientos prácticos, por el conocimiento de nuestro paciente con su historia clínica, por la anamnesis, los exámenes complementarios y todas las entrevistas previas. También seamos sinceros con él, no lo engañemos, abordemos a nuestro paciente explicándole con lenguaje acorde a su edad y a su idiosincrasia la práctica que vamos a realizar en su boca. Seamos serios ante esta situación, tengamos desde todos los aspectos, pero también desde el aspecto legal, confeccionando todos los formularios correspondientes, como historia clínica, anamnesis, consentimiento informado, asentimiento informado. Esta práctica, para su motivación, nos va a presentar diferentes situaciones o momentos que les hemos llamado un momento prequirúrgico, que es justamente cuando nosotros vamos a manifestarle al niño que hay que extraer esa pieza dentaria. Vamos a utilizar diferentes técnicas para la motivación en este momento de acuerdo al perfil de nuestro paciente, ya sea que usemos cambio de roles, relatos, cuentos, dibujos, comparaciones, y hasta a veces es necesario la interdisciplina con psicología y a veces también varias sesiones. Lo importante es lograr una buena profilaxis quirúrgica. Luego de este momento aparece otra instancia que es un momento intermedio que ocurre luego de que hemos inyectado la anestesia al niño, y tiene como una sensación, como una vivencia de pérdida de una parte de su cuerpo, sobre todo cuando es su primera experiencia. Por ejemplo, no siente el labio y quizás se pone ansioso y le dan angustia a esta situación porque para él es desconocida. Es aquí donde, utilizando un espejo de mano, hacemos que compruebe que la zona anestesiada no ha cambiado su volumen ni su tamaño, y es más, la tiene presente. Entonces ahora tenemos otro momento que va a ser después que hayamos realizado la extracción dentaria, ya que a pesar de que no hay dolor por el bloqueo nervioso logrado con los anestésicos, el paciente siente la fuerza y la sensación de pérdida de parte de su cuerpo cuando desplazamos la pieza fuera del alveolo. Lo real y cierto de todas las prestaciones odontológicas realizadas en el paciente pediátrico, yo creo que la más traumática es la exodoncia. Por ese motivo, hay que insistir en promover y en prevenir la salud bucal, cosa que por lo menos no haya que hacer extracciones por motivos de caries. Es favorable a veces también permitirle a nuestro paciente que tenga un acompañante en su sillón, en el sillón del consultorio, que puede ser un peluche, que puede ser un objeto que a él le gusta, un mejor juguete, una pelotita, un robot, lo que él elija para que él pueda abrazarse a ese juguete preferido y sentirse también más contenido. En este momento nosotros tenemos que realizar los refuerzos positivos, tenemos que resaltar su comportamiento y su colaboración, ya sea con lenguaje verbal o no verbal. Muy bien.
de las indicaciones para esta práctica. Pueden ser patologías periapicales que son irreversibles, que afectan al germen del elemento dentario, también procesos cariosos que son muy extensos, donde es difícil reconstruir ese elemento dentario. Puede haber restos radiculares. En pacientes que presenten anomalías de número de la serie dentaria, en estos casos tenemos elementos supernumerarios como los que se observan en estas imágenes, en la serie de los premolares y en la serie de los incisivos. Acá tenemos el mesiodens. También cuando hay persistencia del elemento dentario de la serie primaria que va a impedir la correcta erupción de su sucesor permanente, no lo deja que ocupe el lugar en la arcada. Fíjense, acá tenemos en el incisivo central superior, aquí en el premolar superior, y aquí en un incisivo inferior, que esto es muy común y muy corriente. Otra indicación puede ser por la ortodoncista. En este caso se puede apreciar en la imagen radiográfica que aparentemente hay un apiñamiento dentario en la zona anteroinferior. Además tenemos el canino, que el germen del canino permanente, que ya tiene más de 2/3 de rizogénesis y aún todavía no ha erupcionado, pero tenemos que la persistencia de nuestro antecesor, que también presenta una raíz reabsorbida en forma asimétrica, que por lo general es una situación que lo va a hacer permanecer en el alveolo y que no se exfolie, y ya tendría que estar exfoliado. La exodoncia estará indicada también en aquellos casos de elementos como este 74, que presenta una extensión de la caries muy hacia distal, e inclusive llega infragingival. Ahí no vamos a poder realizar una buena restauración. Entonces va a estar indicada la extracción dentaria. En otros casos, cuando tenemos también una fenestración, y es en esos casos donde hay infecciones a repetición, y entonces se ha reabsorbido la tabla ósea vestibular y la raíz dentaria ha quedado expuesta al medio bucal. Puede haber también algún paciente con complicaciones sistémicas y que por indicación médica debemos eliminar los focos sépticos, entonces estarían indicadas las exodoncias. Bien, a las contraindicaciones las hemos agrupado, dividido a modo didáctico en temporarias y relativas. Van a ser relativas en el caso que el paciente niño necesite de algún tipo de preparación específica previa, como por ejemplo en el caso de la diabetes, que generalmente presenta problemas de infección y de cicatrización. Habrá que corroborar si está compensado ese paciente, si está el tratamiento, y realizar la medicación previa necesaria. También si tenemos un paciente con displasias sanguíneas, como el caso de la hemofilia o la púrpura, van a ser casos muy especiales donde se debe atender al paciente hospitalizado, ya que el hemofílico va a tener alteraciones en su proceso de coagulación por falta de los factores 8 y 9, o 9. Y en el caso del niño con púrpura, también se presentan trastornos hemorrágicos
a causa de que su sistema inmune destruye las plaquetas. También podemos tener casos de cardiopatías, donde vamos a necesitar una preparación previa para la prevención de la endocarditis, vamos a necesitar una interconsulta con el especialista, lo mismo cuando tengamos una alergia, necesitamos una preparación previa en todas estas situaciones que hay una enfermedad de base de nuestro paciente. Ahora bien, las contraindicaciones temporarias van a ser aquellas cuando es conveniente esperar un tiempo prudencial porque en este momento el paciente está minusválido y es por causa de enfermedades, ya sean sistémicas, por causa de enfermedades sistémicas que se pueden manifestar en la boca o no. Por ejemplo, de tener, en el caso de las bucales, los herpes, las aftas, la gingivitis, las monidiasis, los tumores. Y en el caso de las sistémicas, van a estar incluidas las enfermedades infectocontagiosas o llamadas también enfermedades de la infancia como la varicela, la rubiola, la parotiditis, la hepatitis, el sarampión, etc. Vamos a tener que esperar que el organismo resuelve esta situación y entonces recién realizar nuestra práctica quirúrgica. Para la extracción dentaria en niños, se deben seguir los mismos principios de las cirugías en adultos. Es decir, que antes de cualquier procedimiento quirúrgico me va a ser imprescindible tener un diagnóstico. Este va a estar elaborado a partir de la anamnesis o historia clínica general del paciente y del diente, del examen clínico extraoral e intraoral y del examen radiográfico. Y si el caso lo requiere, también tendré un examen de laboratorio e interconsulta. Veamos entonces el examen extraoral en qué va a consistir. Y será la observación del venida del rostro de nuestro paciente, donde podamos detectar si existe algún signo como tumefacción o asimetría o enrojecimiento que me está indicando alguna anormalidad en mi paciente. En el examen intraoral nos vamos a detener a observar los tejidos blandos y los tejidos duros. Los tejidos gingivales, voy a palpar esos elementos dentarios, si presenta caries, voy a observar la profundidad y la superficie que abarca. También vamos a controlar los tejidos circundantes. En este caso, puedo observar que allí tiene una boca de fístula. En este aparentemente están bien, están rosados, que no hay cambio de coloración alrededor de este molar. Pero fíjense aquí qué interesante que es que si nosotros vemos esto clínicamente, nosotros pensamos rápidamente cómo vamos a hacer para tomar este resto radicular y desalojarlo de este alveolo. Pero resulta que si nuestro examen intraoral no está acompañado con un examen radiográfico, quizás no va a ser completo. Entonces también tenemos que hacer las radiografías correspondientes. Acá en este caso es un casito muy interesante. Fíjense que tenemos el canino primario, los dos caninos, el 53 y el 63, y entre ellos hay 6 dientes o 7 dientes que son supernumerarios. Al analizar las imágenes radiográficas de estos mismos casos, ¿qué voy a ver? La extensión de los procesos cariosos, el estado pulpar, la ubicación del germen, la formación de su raíz, el desarrollo que tiene ese germen. Voy a ver cómo está el saco pericoronario del germen del sucesor.
Y en este momento es eh, este estudio y este examen me va a orientar a decidir si yo tengo que mantener ese espacio con una prótesis luego de hacer las extracciones pertinentes, ya que tenemos elementos dentarios permanentes que aún les falta mucho para desarrollarse y erupcionar. Fíjense en este caso, si nosotros veíamos muy pequeñitas estas restos radiculares, quizá no nos imaginábamos que estaban solo retenidos por la mucosa, que no están dentro del alveolo. Y acá no vamos a necesitar realizar un colgajo como quizás ustedes se lo podrían haber imaginado. Y aquí en este otro caso lo interesante es ver que clínicamente no presenta signos en sus encías, no presenta enrojecimiento, pero hay una gran reabsorción ósea interradicular de este elemento dentario y también hay una reabsorción de la raíz mesial. Es muy probable que este elemento dentario, apenas yo lo tome con mi forceps, se fracture a este nivel. Tengan en cuenta este caso para más adelante cuando sigamos desarrollando este tema. Fíjense que este fragmentito de raíz es muy probable que no se pueda extraer en conjunto con todo el elemento dentario. Muy bien, ya tenemos nuestro diagnóstico. Ahora vamos a enumerar los pasos clínicos de la técnica de exodoncia propiamente dicha. En primer lugar, una vez que ya está motivado el paciente, se prepara la mesa clínica con todo lo necesario para la práctica a desarrollar. Tengo también a mano la radiografía previa de ese elemento dentario. Lo siento cómodamente al niño, preferentemente con el sillón a 45 grados para evitar cualquier ahogamiento. Vamos a realizar en primer lugar la asepsia del sitio de punción y luego la aplicación de la anestesia tópica. Voy a secar con una gasita, voy a colocar el gel en contacto con la mucosa, ya puedo utilizar un rollo de algodón o una misma gasa también y lo dejo por unos minutos empaquetado allí en el fondo de surco. Luego que pasen esos minutos voy a corroborar con un elemento romo si realmente está anestesiado. Luego voy a inyectar la anestesia infiltrativa correspondiente al nervio que voy a necesitar bloquear de acuerdo al elemento dentario que quiero extraer. En este momento voy a esperar unos minutos nuevamente y luego con un sindesmoto, con una espátula número 7 o también a veces con unas cucharillas de black, se puede realizar la sindesmotomía en los pacientes, en la extracción de elementos temporarios. Lo importante es hacerla bien profunda, con movimientos firmes pero suaves. Seguidamente voy a realizar la prehensión firme tomando la pieza dentaria desde el cuello anatómico, es decir, en la unión amelocementaria lo más profundo posible. Se puede utilizar el forceps adecuado al tamaño de la boca de nuestro paciente, que sería lo ideal, y por supuesto que corresponde al elemento dentario a extraer. Con movimientos muy suaves, pero firmes, y teniendo presente la existencia y localización del germen sucesor del permanente, que en este caso que son elementos anteriores, van a estar entre las raíces de los dientes primarios, voy a provocar la luxación de este elemento. Una vez luxado el elemento dentario, se abulsiona, es decir, lo retiramos de su alveolo e inmediatamente comprimo levemente el alveolo con una gasa para controlar el sangrado y el tiempo de coagulación antes que el niño se levante del sillón, por lo menos
durante 10 minutos aproximadamente. Lo que voy a tratar también es evitar que el niño observe la salida de sangre, porque a veces esto le impresiona un poco. Cabe aclarar en este punto que no vamos a usar cureta, que no cureteamos el alveolo ni realizamos suturas. Muy bien, mientras pasa esto, nosotros vamos a controlar la pieza dentaria que hemos extraído con la radiografía eh, previa que hemos tomado, dado que los diferentes grados de risoclasia nos podrían disimular una fractura del ápice radicular. Vamos a limpiarla y desinfectarla a esa pieza dentaria y se la vamos a entregar al paciente. Puede ser en un cofrecito que están fabricados a tal fin, a propósito, y que según la edad de nuestro paciente quizás puede todavía tener la fantasía del ratón Pérez. Bueno, hasta aquí está todo muy bien. Ahora vamos a anotar las indicaciones postquirúrgicas. ¿Y cuáles van a ser? Vamos a decirle al paciente que mantenga mordiendo el tapón de gasa por lo menos 15 minutos. Vamos a indicar al niño y a sus papás que evite que el niño se muerda o se succione el labio o el carrillo. Vamos a evitar alimentos y bebidas muy calientes, sobre todo las primeras horas de la extracción. Y va a evitar los esfuerzos físicos, las fuentes de calor. Y si fuera necesario, vamos a administrar un analgésico y también le vamos a decir a nuestro paciente que ante cualquier duda o inconveniente o evento importante, nos consulte. Le pasamos nuestro contacto de teléfono al encargado de niños y lo tenemos en cuenta también en el consultorio para hacerle un llamadito de control luego de unas horas para saber cómo evoluciona. Si bien es cierto que no son frecuentes las complicaciones en una exodoncia en odontopediatría, pueden ocurrir. Y estas pueden ser preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Dentro de las preoperatorias, el paciente puede sentir una sudoración fría, vómitos, pánico y hasta sufrir una lipotimia. Por este motivo es que es muy promisorio aplicar la psicoprofilaxis prequirúrgica, que a veces necesita de algunas sesiones en conjunto con la psicóloga. En las complicaciones intraoperatorias se incluye la ruptura de agujas, que eso es muy infrecuente, no sucede. Y si llegara a suceder y nosotros tenemos a la vista la aguja en la boca del niño, la vamos a extraer con el instrumental que tengamos a mano lo más rápidamente posible. Si no la vemos, es muy probable que haya que concurrir a una institución con servicios más complejos donde van a actuar otros profesionales. Lo que sí es muy frecuente que ocurra es las fracturas radiculares, dada la anatomía y la fisiología de las raíces de los elementos temporales, sobre todo en el caso de las exodoncias de los molares primarios. En este caso, si ocurriera, es preferible optar por dejar la raíz, que será luego reabsorbida por la risoclasia al erupcionar el sucesor, o bien cuando este aparezca en boca el permanente, allí también van a erupcionar estos restos radiculares y van a aparecer. Entonces, si nos ocurre, vamos a evaluar. Recuerden ahora esa radiografía que veíamos en el análisis clínico y radiográfico, que si tenemos el resto radicular a la vista y se puede tomar fácilmente, nosotros lo podemos quizá desplazar del alveolo con una mínima y superficial presión que podemos hacer con el sindesmótomo, lo voy a extraer.
De lo contrario, lo dejo si está muy profundo. Cabe aclarar que no utilizamos elevadores en nuestras cirugías para exodoncias en odontopediatría, ya que dadas las características anatómicas de nuestros pacientes, pueden ocurrir que al utilizar un elevador, nuestras maniobras produzcan estas otras complicaciones que se han enumerado a continuación, que se abulsione o se desplace el elemento primario adyacente o que abulsione, se desplace el germen del permanente. En el primer caso, si ocurre, los elementos de la serie primaria no se van a reimplantar, lo voy a desechar. Y en el caso del germen abulsionado, cuando hablamos de la serie permanente, luego de lavarlo con solución fisiológica, lo voy a introducir en su alveolo, lo voy a cubrir con cemento quirúrgico y si en lugar de ser desplazado, en lugar de ser abulsionado, perdón, se ha desplazado, lo voy a reposicionar y si es posible, voy a hacer un punto de sutura o voy a cubrir con cemento quirúrgico y luego haré los controles pertinentes. La isquemia, que es otra complicación que figura en este momento intraoperatorio, a veces se observa en la mejilla, pero es producida seguramente a causa de los vasos constrictores que están incluidos en la composición de nuestro líquido anestésico. Esto es momentáneo y seguramente que va a desaparecer antes que desaparezca el efecto anestésico. También puede ocurrir complicaciones que van a ser postoperatorias, tales como ulceraciones traumáticas por mordeduras y estas son las más comunes, yo creería, y ya que el paciente, al no tener la sensibilidad en la zona, se muerde el labio o el carrillo. Por este motivo, hay que explicarle muy bien a los padres, al encargado del niño y del niño, cómo son las sensaciones normales de los efectos de la anestesia local, sobre todo si es la primera vez que el niño es anestesiado. Luego también se mencionan las hemorragias, que no son frecuentes y que pueden ser mediatas o inmediatas. Si hay una infección, se abordará con antibiótico terapia, con higiene oral. Si el niño es capaz de realizar buches, se le puede indicar para, para esta instancia los buches con clorexidina. Y eh, la alveolitis es una complicación que rara vez se presenta en la odontopediatría. Si ocurriera, se debe tratar con mucho cuidado, pensando en el germen permanente. Yo voy a utilizar o voy a realizar un curetaje superficial y luego voy a colocar o cemento quirúrgico o óxido de zinc eugeno. Muy bien. Resumiendo, y para terminar esta primera parte, los invito a repasar algunos puntos importantes de esta práctica. En primer lugar, debo conocer a mi paciente. Tengo que hacer una buena historia clínica, una buena ficha clínica, una anamnesis correcta, no olvidarme de firmar el consentimiento y el asentimiento informado. Debo hacer un examen clínico que va a ser intraoral y extraoral, donde observaré los tejidos duros, los blandos. Lo voy a complementar con el examen radiográfico, porque allí voy a poder ver el desarrollo y el estado del germen permanente. Voy a poder observar las rarefacciones óseas, la integridad del saco pericoronario. También hasta dónde está extendida esa caries, si es que el elemento dentario tiene caries, y las indicaciones por caries. También tengo que tener en cuenta que en la técnica no voy a hacer movimientos fuertes, bruscos, sino que van a ser firmes pero suaves.
y no voy a realizar la intrusión para generar la luxación del elemento dentario. Tampoco voy a realizar curetaje y no voy a utilizar elevadores. También es bueno tener en cuenta que las indicaciones postquirúrgicas deben ser claras y, si es posible, por escrito. Y, por supuesto, no debe faltar la motivación. La motivación es casi la aseguración del éxito en la colaboración y contención del paciente en esta instancia de ponerle una anestesia local y realizar una exodoncia. Y también, cuando hemos terminado y nos despedimos, resaltar el comportamiento, si ha sido satisfactorio, de nuestro paciente, ya sea con lenguaje verbal o no verbal. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema. Los invito a que nos tomemos un descanso, que vayamos a despejarnos unos minutitos hasta que comencemos la próxima clase, que va a ser de la técnica de anestesia. Les doy muchas gracias por su atención y en la próxima clase los espero.